hablar de ello, ya se encuentra enlazados con nosotros el abogado laboralista Renzo Torres, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Encantado de estar en el programa y poder responder todas las dudas al respecto suyas y de los que están oyéndonos ahora mismo. Ahora, haciendo un análisis, lo que queremos saber respecto a las modificaciones en la ley de teletrabajo es si finalmente estas modificaciones que se han dado, de cierta manera, beneficia o perjudica a los trabajadores, ¿no?, que hacen estas funciones desde sus hogares. Ese es el punto central, creo, y neural de esta modificación que se acaba de dar. Lamentablemente, la modificación del artículo, en particular 21, es el que está poniendo una camisa de fuerza sobre la norma de teletrabajo, Alex. Mira, todos entendemos que pues, el teletrabajo surgió a partir de la pandemia, a partir del cambio de la forma de hacer empresa, de la forma de hacer trabajo, y justamente para hacer un poco más flexible este tipo de labores, ¿no? Incluso la misma norma actual de teletrabajo nos dice que quienes tienen prioridad son aquellas personas que pues tienen una persona menor a cargo en casa, quienes tienen una persona adulta, enferma, quienes de alguna u otra forma necesitan estar en contacto y en cercanía de su hogar para no tener una preocupación más en la cabeza a la par que hacen su trabajo. Sin embargo, esa norma nueva que está ingresando nos dice que textualmente el trabajador, mientras esté en horario en teletrabajo, no puede hacer ninguna actividad que no esté vinculada al trabajo. Es decir, si yo por alguna razón, pues obviamente estoy en casa, me voy a cocinar mi almuerzo en casa, necesito prender la olla, apagar la olla, darle una vuelta para que no se me queme el guiso, voy a tener que pedirle permiso a mi empleador, y lo que dice la norma textualmente es que si no lo hago y si no tengo una justificación y esta justificación es válidamente aceptada por el empleador, me puede no solo sancionar, sino incluso, dependiendo de la gravedad, iniciar un procedimiento de despido. Entonces, algo que en principio nació para que los trabajadores pudieran sentirse un poco más libres y las empresas, en medio de esa libertad, buscar más productividad, ahora se ha convertido en una figura más severa, más estricta, ¿no? El trabajador se va a ver casi impedido de poder hacer nada durante el horario de trabajo, a pesar de que esté en su casa. Entonces, ese es el punto negativo que está introduciendo esta norma ahora. Como que de cierta manera se ha tornado más estricta, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, con un trabajador se encuentra en su casa haciendo teletrabajo y de pronto recibe una llamada telefónica a su domicilio? No puede responder la llamada si es que no recibe la autorización de su jefe inmediato. Es más, por supuesto, no va a poder hacerlo. Y es más, recordemos que hay empleadores que tienen mecanismos de control, digamos, préndeme la cámara todo el rato, ¿no? Es decir, ni siquiera voy a poder moverme un momento a contestar el teléfono porque voy a desaparecer de la cámara, o porque incluso de repente ya no voy a estar conectado al sistema, o si estoy en llamadas voy a tener que estar ahí, moverme, no voy a poder salir porque definitivamente el empleador se va a dar cuenta y mientras no tenga yo su permiso, pues me va a sancionar. Y lo preocupante de esto no solamente es que a la larga va a matar el teletrabajo, porque obviamente va a dejar de ser atractivo para el trabajador y también para la empresa, sino que esto surge, y quería comentártelo brevemente, de dos puntos bien esenciales. Uno, que lamentablemente tenemos la noción de que pues el peruano no tiene autocontrol y por lo tanto necesita pues que el empleador esté encima de él. Y segundo, que esta práctica muy particular de tener teletrabajo y tener otros tipos de actividades se ha dado mucho en el sector público. Entonces, esta norma, que definitivamente sale de una comisión del Congreso, de una congresista en particular, creo yo tiene la lógica de, en el Estado se presentan muchas veces personas que están en teletrabajo, pues sí, que han estado trabajando para otras entidades, otras empresas. Entonces, ¿cómo limitamos a esto? Hay que ponerlos más severos. Y con eso se han cargado pues todo el sector privado, reduciendo lo bonito y lo llamativo que era esta figura, ¿no? Claro, mayormente quienes realizan las funciones de teletrabajo, ¿no? Más es en base a resultados, ¿no? Más allá de estar pendiente todo el momento, estar conectado con la cámara prendida. Así es, así es. Y sobre todo, Alex, que no es que la norma antes no tuviera una forma
de que el empleador pudiera fiscalizar al trabajador. Y esto es algo que siempre repetimos a las personas con las que nos entrevistamos, ¿no? Un empleador tiene algo que se llama la facultad de dirección, la facultad de disciplina y fiscalización. El empleador puede en cualquier momento decirle al trabajador, mándame un reporte de lo que estás haciendo, mándame una foto, ¿no? Quiero saber cómo estás avanzando. Y la norma anterior no prohibía ni limitaba eso. O sea, en otras palabras, tranquilamente, si la finalidad era pues que hubiera un mayor control para que el teletrabajador no se estuviera dispersando, simplemente bastaba ser más consciente al empleador de que pues tiene poderes para poder fiscalizar. Al final de cuentas, si yo te contrato a ti y tú en mi horario de trabajo no haces nada, no es culpa tuya, sino mía, porque yo soy tu jefe, yo te tengo que dar órdenes, ¿no? Entonces, eso ya estaba en la norma, ya estaba en nuestro sistema laboral, está construido. Ahora, esta forma que es draconiana, a mí lo que me parece mucho más peligroso es que se pueda habilitar el despido de un trabajador por el simple hecho de que estoy en casa e inevitablemente voy a salir a ver algo, porque es mi casa. Si tengo un bebé en casa, si tengo un niño, una persona mayor, voy a tener que levantarme definitivamente a cualquier cuestión mínima, ¿no? Incluso no voy a poder hacerlo porque voy a estar sometido a un posible despido. Y como tú dices, al final, la idea del teletrabajo era por resultados y era que el empleador encuentre las medidas y las formas ideales para poder supervisar. Ahora, si eso no se ha dado, ya es otro tema, ¿no? Ahora, ¿cómo queda esta figura que se presentó durante la pandemia, ¿no? Mientras uno realiza funciones de teletrabajo, el empleador también tenía que aportar de cierta manera en los gastos, por ejemplo, el pago de internet, ¿no? Era cubierto en parte por algunas empresas, ¿no?, que daban las facilidades a sus trabajadores. Incluso en algunas ocasiones durante la pandemia se les facilitaba equipos como por ejemplo laptops, computadoras, eran llevadas hasta los domicilios para que los trabajadores puedan realizar el trabajo remoto. ¿Ahora continúa esta figura o no con estas modificaciones? Sí, esta figura, afortunadamente, todavía continúa. Hay una compensación de gastos tasada que está en la norma, que dicho sea de paso, el anexo que modificó los precios, porque estamos en un momento de recesión, ya han cambiado varias cositas, ha salido justamente este año, y se han actualizado los precios que el empleador tiene que pagar, tanto por luz, dependiendo si es que lo que usa el trabajador o se le entregó es una PC o una laptop, porque cada una jala diferente coste de luz, y el tema del operador de internet, que va a depender de la zona geográfica donde esté el trabajador y del operador de internet que tenga. Eso sí se mantiene, nada más que hay que tener presente que se ha actualizado el anexo este año y hay que ver los precios, pero eso sí, el trabajador va a seguir siendo compensado por este tipo de gastos. Eso por lo menos no se ha modificado. Ahora, otra de los problemas que se presentaron durante la pandemia, aquellos que hacían trabajo remoto, era cuando en determinada zona no hay cobertura de internet o cuando en determinado lugar en tu domicilio hay problemas de energía eléctrica, no hay luz. ¿Quién será el culpable en este caso de presentarse estas fallas que a veces no dependen del propio trabajador? Has tocado un muy buen punto, ¿no? Y en esto, aunque la norma no lo decía textualmente, tampoco es que estuviera regulado de forma negativa para el trabajador, pero lo que sí introduce esta norma de forma textual, aunque repito, no era realmente necesario porque no estaba, digamos, descartado con la norma anterior, pero sí te dice esta norma en el artículo 6 que si es que se va la luz o se va el operador de internet y por eso el trabajador no puede trabajar, no es factible que el empleador le descuente como horas no trabajadas, ¿no? Ni que tampoco lo sancione, porque al final de cuentas no está en manos del trabajador que este tipo de cosas pasen. Pero ahora, hay otro punto ahí esencial que esta norma sí está modificando, y es que antes, cuando el trabajador quería solicitar el cambio del domicilio, ¿no? Yo estoy en una casa, me mudo a otra casa, digamos, de otro familiar, y ese va a ser mi lugar de teletrabajo. Yo como trabajador tenía que asegurar que este nuevo lugar tenía las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas y que tenía todas las condiciones de conectividad adecuadas. Por eso te estoy pidiendo el cambio, señor empleador. Sin embargo, ahora lo que se dice ya se dejó de lado, se quitó esa parte en la que el trabajador asegura, y lo que se le dice es que es el empleador quien tiene que aplicar una medida de evaluación, de autoevaluación de riesgos, y si es que algo no está bien, ir y modificar para adaptarlo para el trabajador. O sea, de alguna forma también se le está
complicando la vida al empleador y desincentivando el uso de esta medida, porque ya no es el trabajador que garantiza cuando pide el cambio, sino que ahora es el empleador quien tiene que pedirle que se autoevalúe y si algo está mal, ir y modificarlo. Entonces ahí entramos en una parte un poco gris que no queda muy claro con esta norma, a diferencia de lo que ocurría antes, ¿no? Y que justamente tiene que ver con el tema que me comentas, porque entonces es el trabajador el que tenía que decir, me estoy mudando, jefe, porque aquí hay mejor conectividad o aquí yo aseguro que sí hay internet, ¿no? Ahora, luego de estos cambios que tú nos has dado a conocer, que de cierta manera no se podría decir reflejan con la realidad, ¿no?, de lo que es el mundo laboral hoy en la actualidad, que es más en base a resultados y no a estar como una persona que esté pendiente a cada momento y cada movimiento de sus trabajadores, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Se ha tomado en cuenta la opinión de especialistas en temas laborales, ¿no? Cada especialidad es distinta a la otra. No puede hacerse una normativa dirigida a todo el público, a todos los sectores de igual manera. Así es, así es. Coincido contigo en esta última parte en que la normativa de trabajo tiene que ser lo más abierta posible, recordando, como te decía hace un momento, que el empleador tiene facultad de dirección y todo vínculo debe ser flexible. Yo puedo saber medir según mi rubro qué tanta presión le meto al trabajador y según de repente otro rubro qué tanto lo dejo ir más por el tema de prodúceme, ¿no? Definitivamente esto no ha sido evaluado al 100%, solamente, y si incluso quiero acotar, uno lee la exposición de motivos de la norma, que genera el proyecto de la norma, cita la normativa que es un poco española, casos españoles, no tanto nacionales, donde realmente el teletrabajo pues aún estaba surgiendo y hay empresas en el medio que se benefician del teletrabajo por la reducción de costos que implica. Entonces, no se ha habido esa evaluación. Lo único que nos queda ahorita es que esta modificación que ha habido todavía no es aplicable, sino hasta que se modifique también el reglamento, que el Ejecutivo tiene 90 días para hacerlo. Okay. Esperamos que durante este lapso pueda haber algún tipo de planteamiento que se pueda hacer por parte del mismo legislativo para poder modificar, o que el reglamento en todo caso precise algunas cosas para evitar que esto termine siendo una figura muerta, porque al final nadie la va a usar por la cantidad de severidad que implica para el trabajador. Entonces nuestra única oportunidad es el momento que se emita el reglamento. Si el reglamento logra ser un poco más explicado, un poco más flexible, o dar un poco más de comodidad al trabajador que hace teletrabajo, entonces podríamos realmente augurar un buen futuro para esta figura. De lo contrario, la verdad, Alex, es que estamos encaminándonos pues a la desaparición de algo que no tiene más de 2-3 años recién en el país. Ok, queda entonces en potestad, si se refiere al Ejecutivo, será el Ministerio de Trabajo quien puede todavía corregir de cierta manera algunos aspectos y dar mayor flexibilidad en estos cambios que ha habido en la ley de teletrabajo. Sí. Muy amable de tu parte por habernos estado ilustrando sobre estos cambios, estas modificatorias que ha habido a esta ley. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ti. Encantado. Hasta luego.